Hermanos, nuevamente estamos dando la bienvenida a hermanos que tal vez acaban de llegar. Nos alegramos mucho que no hayan tenido ustedes tropiezo en el camino y que hayan encontrado expedito el paso. Gracias a Dios por ello. Y queremos indicarles a ustedes, hermanos, que vinieron hoy en la tarde o cuando acababa de terminar la reunión de la mañana, acerca de el tema que se desarrolló, y fue el siguiente: Dios el Padre. Padre como la primera persona, el Hijo y el Espíritu Santo conforman la Trinidad. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conforman la Trinidad. Luego la paternidad sobre la creación, la paternidad por una íntima relación, el Padre de nuestro Señor Jesucristo y el Padre de todos los que creen en Cristo Jesús. También se desarrolló en segundo lugar el tema Dios el Hijo, su preexistencia. Implica este estudio dos subtemas, como es declaraciones directas de la eternidad y deidad del Hijo de Dios, y el segundo punto, implicaciones de que el Hijo de Dios es eterno. De tal manera que gracias a Dios se pudieron desarrollar esos dos temas, aun cuando va relacionado con lo mismo. Y esta tarde, con ayuda del Señor, dos hermanos que estarán hay un hermano que estará exponiendo el tema Dios el Hijo, la segunda parte, y Dios Espíritu Santo. Muy buena tarde, tengan todos y cada uno de ustedes, que el Señor nos siga bendiciendo grandemente. ¿Cómo están ustedes? ¿Están felices, hermanos? Muy bien, qué bueno. Esta hora dicen que es siempre pesadita, ¿verdad? Que da sueño después de almorzar. Pero creo que aquí estamos todos bien despiertos. ¿Sí, no? Ah, bueno. Claro, hay excepciones, ¿verdad? A veces la edad ya avanzada, pues eso provoca cansancio, eso es normal, ¿verdad? O tal vez alguno que tenga diabetes, no sé. Pero cuando hay sueño, fuera de estas cosas, ahí hay problema espiritual. Vamos a leer entonces la palabra del Señor y vamos a meditar Dios el Hijo y especialmente la resurrección gloriosa del Señor Jesucristo. Vamos a ver lo que es la ascensión del Señor Jesucristo y su ministerio sacerdotal. Con la ayuda del Señor, entonces, vamos a leer en el libro de Génesis. Libro de Génesis. Capítulo 37. Vamos a leer los versículos 23 y 24. ¿Lo tenemos ya? Muy bien, en el nombre del Señor dice así, Génesis 37, versículos 23 y 24. Sucedió, pues, que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Versículo 29. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Que el Señor bendiga esta porción en cada corazón.
Hermanos amados, la doctrina de la resurrección del Señor Jesucristo aparece tempranamente acá en el Antiguo Testamento. No solo estas citas, vamos a ver otras. Aparece, por ejemplo, acá en el Antiguo Testamento y en estos versículos que hemos leído, aparece en tipología y también en otros versículos que vamos a ver del Antiguo Testamento aparece también en profecía. ¿Qué quiero decir con la palabra tipología? Es una clasificación de tipos. Eso es un modelo ejemplar ideal que reúne alto grado o grandes rasgos o características esenciales de un personaje o de un acontecimiento que se puede comparar. Eso es tipología o un tipo. Entonces, aquí en este versículo que hemos leído, versículo 23, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Esto sucedió literalmente con el Señor Jesucristo, pero ahora vamos a lo que es la resurrección. Dice el versículo 24, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. José entonces acá como tipo de Cristo y la cisterna como prefigura profética de la tumba vacía del Señor Jesucristo. Acá ustedes saben toda la historia de José, cómo él fue despreciado, y hay muchas figuras en José o símiles del Señor Jesucristo. Fue vendido también, ¿se recuerdan ustedes de eso? ¿Ah? Pero acá específicamente eso es lo que vemos acá. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Ahora leamos el 29. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos, dice. Rubén acá, ¿qué quiere decir aquí un hijo? El primogénito de Jacob y de Lea. Qué interesante esto. Después Rubén, dice, volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. La tipología es de que la cisterna estaba vacía, hermanos, anunciando lo que precisamente iba a suceder cuando el Señor Jesucristo sufrió, ¿verdad?, aquel hecho de la muerte vicaria del Señor y fue sepultado. Pero fue una mujer la que llegó muy de mañana, dice, a la tumba. ¿Y la tumba cómo estaba, hermanos? ¿Cómo estaba la tumba, hermanos? Gloriosa palabra, hermanos. Vacía. Y después van otros dos discípulos, va Pedro y Juan corriendo. Juan lleva primero y le avisa a Pedro, y Pedro llega y cuando ve, también encuentra la tumba vacía. Gloria al Señor, hermanos. Eso es lo que vemos acá en estos dos versículos. José como tipo de Cristo y la cisterna como prefigura profética de la tumba vacía del Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver más adelantito entonces, porque lo que estamos viendo es la doctrina de la resurrección que aparece muy tempranamente en el Antiguo Testamento. Libro de Job. Libro de Job 19, versículos 25 y 27. Dice así: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Versículo 27. Al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Que el Señor siga bendiciendo esta porción.
Job acá, esta es una frase que usted conoce muy bien. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Usted puede decir esto también, hermano? Ahora, ¿lo cree totalmente? Por supuesto. Acá, Job afirma la resurrección del Señor. Y no solo eso, afirma su propia resurrección. Como Él resucitó, los que creemos en Él también resucitaremos un día. Gracias a Dios, hermanos, por los hermanos que usted ha visto que sus ojos se han cerrado, han dormido, hermanos, confiando en estas promesas del Señor Jesucristo. Esto es glorioso. Job acá afirma entonces la resurrección del Señor y su propia resurrección. Como Él vive, hermano, usted también vivirá. Como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Vamos a ver más adelante ahora en el Salmo 16. La doctrina de la resurrección neotestamentariamente. Salmo 16, versículo 9 al 10. Dice así: Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Bueno, dice el versículo 9, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, y mi carne también reposará confiadamente, por la fe en el resucitado, hermanos, en el resucitado. Ahora, dice acá el versículo 10, porque no dejarás mi alma en el Seol. Y vea la última frase: no permitirás que tu santo vea corrupción. No permitirás que tu santo, un calificativo del Señor Jesucristo. Tu santo, calificativo del Señor Jesucristo. Esto es, hermanos, no estar en la tumba el tiempo suficiente para que su cuerpo se corrompiera, porque Él al tercer día resucitó. Y en ese acontecimiento del tercer día, muy de mañana, cuando el Señor se levanta de esa tumba, entonces no está permitiendo que su cuerpo vea corrupción. Eso lo profetiza acá David: no permitirás que tu santo vea corrupción. Además, en el Evangelio según San Juan capítulo 20, versículo 27 al 29, ahí hay una confirmación de todo ello, el cumplimiento de eso. Leamos ahora en el Salmo 22, Salmo 22, eso que usted ya sabe, versículo 16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, dice. Horadaron mis manos y mis pies. Esto se cumplió literalmente. Y este salmo también profetiza varias cosas sobre el tipo de personajes que vendrían contra la humanidad del Señor. Esto nos lleva a pensar también, este pasaje acá nos lleva a pensar en muchos acontecimientos con relación a la muerte vicaria del Señor Jesucristo. Pero nosotros estamos viendo lo de la resurrección. Vayamos más adelante entonces ahora. Las predicciones del Señor Jesucristo, Evangelio según San Mateo. Dejamos ahí lo de la resurrección y ahora vamos a ver las predicciones de este acontecimiento. Lo que Él decía. Capítulo 16 del Evangelio según San Mateo, versículo 21. Dice así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén
y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Aquí está. Aquí en este evangelio, según San Mateo, aparece en el capítulo 17 también, aparece en el capítulo 20, aparece en el capítulo 26. 4 veces el Señor predice su resurrección gloriosa. Primero su sufrimiento, su muerte, su sepultura, y también predice él su resurrección gloriosa. Lo que el Antiguo Testamento nos había dicho, ahora el mismo resucitado está diciendo en varios pasajes de los evangelios que él iba a ser entregado. Aquí dice que iba a ser entregado, dice, iba a padecer mucho de los ancianos, dice, de aquel entonces, magistrados religiosos de edad madura. Ellos eran los que ocupaban estos puestos. Ejercían también autoridad civil y religiosas. Se está refiriendo también a los sacerdotes del judaísmo. Recordamos a uno de ellos, Caifás. Se refiere también a los escribas, los conocedores de la Torá. De ellos iba a padecer. Y él predice su resurrección acá. Además, ustedes saben que los ángeles también lo confirman. Cuando llegan aquellas mujeres, se les aparece el ángel ahí y les dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Hermanos, qué grande acontecimiento, hermanos. Ustedes recuerdan de que Él resucitó a Lázaro. Y cuando Él resucitó también, muchos fueron resucitados también. Pero ellos volvieron a morir. Pero la resurrección gloriosa del Señor Jesucristo es única, histórica, verídica, confirmada. Y nunca más habrá otro sacrificio como ese, ni una resurrección gloriosa como la de Él. Esto es lindo, hermanos. Ahora, dentro de el libro que se trae con relación a este tema de la Trinidad, van a encontrar ustedes ahí hablando de la resurrección del Señor Jesucristo. 7 acontecimientos o 7 razones para la resurrección de Cristo. Vamos a ver 2 nada más. Carta a los Romanos. Carta a los Romanos, en el capítulo 4. Y espero que esto le siga llenando de gozo, hermano. Que usted se vaya gozoso a su casa, seguro de en quién hemos creído, hermanos, y qué nos espera a nosotros los cristianos. Romanos capítulo 4, ¿lo tienen ya? Versículo 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones. Lean ustedes lo que sigue diciendo. ¿Qué dice? Por favor, hermanos, ¿qué dice? ¿Para qué? Ahí está. Mire sobre qué se basa la justificación. Además de la fe que nos fue dada para creer en Él, que Él era el unigénito Hijo de Dios, que Él murió por nosotros, que el unigénito Hijo de Dios derramó su sangre preciosa para limpiarnos de toda maldad y así convertirnos en creyentes en Él, en hijos adoptivos de Dios. Y ahora Él resucita para nuestra justificación. Delante del Padre estamos justificados. Aunque el acusador acecha,
pero no hay nada más que hacer. Mi hijo es justo, porque mi unigénito murió por él y resucitó. Y has quedado, hijo mío, justificado. Qué lindo esto, hermanos. Primera carta a los Corintios. Esta es una de las razones. Vamos a ver otra. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué le parece esto? Otra razón más. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Él es la primicia de muchos, muchísimos que van a resucitar cuando en aquel día glorioso Él venga a la altura de las nubes. Estoy hablando del rapto, cuando dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y así nos encontraremos con Él. Y dice algo maravilloso, hermanos. Y así estaremos siempre con el Señor, resucitado. Hermanos, así como el incrédulo Tomás, por misericordia de él, el Señor se le apareció resucitado y le muestra sus manos horadadas y sus pies, hermanos. Y así fue como creyó. Tenemos la dicha gloriosa de que ustedes y yo miraremos también aquellas manos horadadas, aquellos pies traspasados. Cuando alguien que es evangelista y no puede hablar, ellos evangelizan de esta manera. Y ponen sus manos así, miren. Y señalan su costado. Así evangelizan ellos, hermanos. Qué dicha, hermanos. Solo 2 razones, imagínense. Pero en el folleto usted va a encontrar 7 razones más. Ahora vamos a pasar, hermanos. Dejamos ahí lo que es la resurrección. Y vamos a pasar a ver su ascensión gloriosa, hermanos amados. Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Dejamos lo que es la resurrección ahora y vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 24, y vamos a ver algunos puntos sobre la ascensión del Señor Jesucristo. Capítulo 24 del Evangelio según San Lucas, versículo 49 al 51. Ya lo tenemos, ¿verdad? He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que, bendiciéndoles, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Dice acá la palabra del Señor. Pero el 51, vea lo que dice. Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Nuestro hermano Otoniel citaba uno de los versículos más preciosos en la primera carta a Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. Un pequeño extracto, pero completo, de esa teología, de que el Señor Jesucristo vino acá, sufrió, murió y fue ascendido, y que se sigue predicando.
Pero en la última frase de ese versículo dice, recibido arriba en gloria, dice. Recibido arriba en gloria. Pero antes de eso Él tuvo que venir, nacer de aquella virgen. Tuvo que ser entregado, padecer mucho de aquella gente que lo tomó. Y no solo con burlas, con desprecio, sino que también le azotaron, le pusieron aquella corona, lo llevaron al Gólgota, fue bajado de ahí, fue sepultado, pero resucitó, hermanos, ascendió, y ahí se completa esta frase, recibido arriba en gloria. Tan cortita esta frase, pero qué grande magnitud del contenido que tiene, hermanos. Entonces, acá vemos en este pasaje del Evangelio según San Lucas, si la resurrección, por ejemplo, es la primera de una serie de exaltaciones del Señor Jesucristo, su ascensión entonces puede ser considerada como el segundo paso importante del Señor resucitado y ascendido ahora a los cielos. 40 días después fue que Cristo ascendió al cielo en medio de sus discípulos. Libro de los Hechos. Libro de los Hechos, hermanos, capítulo 1. Ustedes y yo solo estamos recordando. Libro de los Hechos, capítulo 1 y versículo 9. Dice así: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ahí estamos. Habiendo dicho esto, dice el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Habiendo dicho estas cosas, ante la mirada, por ejemplo, de ellos, de los discípulos, dice que fue alzado, dice. Es decir, hacia arriba, de abajo hacia arriba, hermanos. Pero cuando dice acá, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, esta expresión corporal, viéndolo ellos, un indicativo de que Él iba ascendiendo hasta el tercer cielo, hermanos. Es un indicativo esta acción de los discípulos, viéndolo ellos. Esto es lindo, ustedes. También profetizada. Salmo 110. Libro de los Salmos 110. Y el versículo es el 1. Dice así la palabra del Señor. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Siéntate a mi diestra. Nace, muere, resucita y es ascendido y sentado a la diestra del Padre en el tercer cielo. Qué maravilloso esto. Eso es lo que entendemos cuando habla de la diestra ahí: su nacimiento, su ministerio, su muerte, su resurrección gloriosa y su ascensión y su posición actual. Su posición actual allá en el tercer cielo, en ese trono. Juan 6:62 habla también de esto. Jesús mismo lo predijo varias veces en Lucas 9:31, Juan 6:62, también Juan 14:28. Ahora volvamos al libro de los Hechos, porque vamos a ver
acá esta serie de frases que hay en el libro de los Hechos en el capítulo 1 que leímos, solo que ahora vamos a leer versículos 10 y 11. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 10 y 11, dice así: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hermanos, así vendrá, dice. Su predicho retorno sobre las nubes del cielo implica esto entonces, su ascensión. Cuando dice así vendrá, que no así vendrá no se refiere al rapto, sino la venida acá a la etapa milenial. Bueno, dice entonces, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, dice, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Eso es lo que dice acá el versículo 10. Así mismo, hermanos, entonces la ascensión es garantía y una consecuencia necesaria de la resurrección gloriosa del Señor. Si ascendió, entonces tenía que resucitar, ¿no? Estos dos acontecimientos se amarran el uno al otro, que si ascendió, tenía que resucitar. Entonces, una prueba más, cuando entrelazamos estas frases, para que la podamos entender muchísimo mejor. Ahora, algo más acá, por ejemplo, versículo 9. Cuando vemos acá, por ejemplo, que todo este pasaje sostiene completamente el hecho de que Cristo literalmente fue al cielo. Dice el versículo 9: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, dice. Fue alzado. Le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Eso dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, dice, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, hasta que le dejaron de ver. Sigue diciendo el versículo 10: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, ojos puestos en el cielo, también es una indicación, una dirección indicativa. Ellos no estaban viendo para la izquierda, no estaban viendo para la derecha, ni mucho menos para abajo, sino dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, dice, viendo hacia arriba. Una dirección indicativa. Dice también, él se iba, y estos ángeles que lo confirman. Entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos, mire, varones con vestiduras blancas. Ellos afirman esto también, y la vista de ellos. Leamos el versículo 11 ahora. Los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, dice, al cielo, ha sido tomado de vosotros al cielo. Traducida acá entonces esta frase como recibido arriba. Bienvenido, unigénito. Ha sido tomado de vosotros al cielo, traducido entonces como recibido arriba, de abajo hacia arriba. 4 declaraciones acá significativas. Y también de su segunda venida, que también serán graduales, visibles y corporales
y con nubes, hermanos amados. Eso es con relación a la ascensión gloriosa del Señor Jesucristo, hermanos. Su resurrección, su ascensión, confirmada por medio de la palabra. Y nosotros por la fe la creemos. ¿Por qué? Porque no olviden, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Qué más, hermanos, queremos nosotros? Y es más, ustedes y yo, dichosos somos, hermanos, porque dice, bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Gloria al nombre del Señor. Tenemos garantía, ¿verdad, hermanos? Poderosa palabra, hermanos. Vamos a ir ahora a ver algo, una mínima parte del ministerio sacerdotal del Señor Jesucristo, porque ya resucitó, ya ascendió y está a la diestra del Padre. Carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos. Si un hermano me lee, por favor, capítulo 8, versículo 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él es el ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Amén. Gracias, hermano amado. Hebreos 8, 1 y 2 se leyó. Acá, por ejemplo, se revelan tres verdades como sumo sacerdote. Y es este primer punto que vamos a ver de esto. Y dice así: ahora bien, el punto principal, ahí quedémonos nada más. El punto principal. La Escritura, hermanos, con esta frase, ahora bien, el punto principal, llega al mensaje central, hermanos amados, de ese ministerio sacerdotal. El punto principal de lo que venimos diciendo es que, ¿y qué dice? ¿Qué habla del punto principal acá en este caso? Con relación a esa frase. El hecho es entonces, dice acá, que tenemos, mire qué lindo esto. Tenemos, hermanos, el punto principal es eso, que el mensaje llega a su punto central. Y el hecho es que tenemos, dice. Pero esta palabra tenemos es una posesión actual. ¿Se goza? No es como aquellos que usted desea que le ayuden y usted va y dice, no está, fíjese que salió. Y usted dice, ¿ahora qué hago? El punto principal es este. Tenemos. Qué glorioso, hermanos. Por eso es que usted tal vez lo ha hecho a la 1 de la mañana. Es probable. Pero como tenemos, ahí está el sumo sacerdote, hermanos, intercediente, hermanos, por nosotros. ¿A qué hora se levantó el hermano Agustín, hermano Oscar? A las 2 de la mañana a orar por nosotros que veníamos de viaje. Y precisamente era el momento en que nuestro hermano Oscar estaba dando una prueba
A los inconversos, que era un predicador. Imagínense, si no nos dejan pasar. No nos dejaban pasar a las 2 de la mañana en punto, con ese frío ahí. No, digo, es que usted no, vengan, digo, prediquen, vamos a ver si es cierto, dijeron ellos. Los queremos oír, si predican bien, es que les creemos que son predicadores y les damos permiso para que pasen, dijeron. Y llevaban rodeado al hermano Oscar así, y a mí por otro lado. Pero el hermano Oscar llegó luego, antes que yo. Y usted le dijo en el micrófono, ahí está el micrófono, y le dieron el micrófono. Pero nuestro hermano estaba intercediendo exactamente. Mire las cosas que el Señor hace. A las 2 de la mañana tenemos. Oh, ahí estaba el gran sacerdote, hermanos. A esa hora nos dieron permiso y llegamos. En los 3 lugares donde estaba tapado, nos dieron permiso. Pero aquí donde había una gran multitud y no nos querían dejar pasar. Imagínense. Nos pidieron pruebas. Se tuvo que mostrar un folleto también y se quedaron con él para ver si en realidad eso era lo que venían a hacer nosotros. Y toda la gran fila de carros ahí, saber qué querían todos los que estaban ahí, que nos dejaron pasar nosotros. Gloria al nombre del Señor. Pero el punto principal es que tenemos, hermanos, posesión actual. ¿Y qué es lo que tenemos? Un sumo sacerdote superior, hermanos, a todos los que participaron del sacerdocio levita, hermanos amados. Aquí está el cumplimiento de todo lo prefigurado por medio de sombras y símbolos del Antiguo Testamento, hablando del sacerdocio levítico. Tenía que haber un becerro para hacer sacrificio por los pecados de él mismo, del sacerdote mismo, y por los del pueblo, para que pudiera entrar al lugar santísimo. Sombras y figuras de lo que iba a ser el sacerdocio inmutable del Señor Jesucristo. Entonces el punto principal es este, que tenemos, hermanos, posesión actual. Tal sumo sacerdote, dice, el cual dice, se sentó. Mire, otra frase acá. Se sentó. Su sacrificio, su resurrección y su ascensión lo hace estar ahora a la diestra del trono, hermanos. Y no cualquier trono, hermanos. ¿Cuántos aquí terrenalmente, hermanos? Mire que les da ganas de sentarse en la silla privilegiada de algún puesto alto, hermanos. Oh, ¿verdad que sí? Perdonen, pero a veces hasta entre los ministros creyentes se ve eso. Ahí siente cierta envidia por llegar a ese puesto que tiene el hermano. Ay, cuando él muera, yo sí voy a agarrar ese hueso. Y lo quiero carnudo, dice, ¿verdad? ¿Cuántos están que quieren sentarse en la presidencia, hermanos? En el palacio allá de la gran capital de Guatemala. Oh, hermanos, nos gustan los puestos elevados. Pero este caso no es cualquier trono, hermanos. No es un trono terrenal. Se sentó, dice. Después de su sacrificio, su resurrección, su ascensión, ahora está colocado a la diestra del trono. Y dice, trono de la majestad en los cielos, dice aquí. Está hablando ahora entonces de que tal sumo sacerdote, el punto principal es este, que tenemos y que se sentó, hermanos, en el trono de la majestad en los cielos. Estamos hablando entonces de que el gran sacerdote es de autoridad suprema. Gloria al Señor, hermanos. Autoridad suprema. ¿Usted cree que Él no está pendiente como autoridad
de los pequeños, de los grandes problemas que se dan en las asambleas. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Por supuesto. Por lo tanto, como anciano, como predicadores, como diáconos, como hijos del Señor, hermanos, cuidado con actuar injustamente. Cuidado, hermanos, que el Señor nos guarde, hermanos amados, definitivamente, porque mire quién está en el trono. Y Él sí juzga justamente, Él sí conoce su corazón, hermano. Ve ahora qué grande responsabilidad la de ser anciano. Es grande, hermanos. Pero solo el Señor nos puede ayudar, hermanos, a los que son ancianos, diáconos, predicadores. Se necesita, hermanos, entrar en una etapa de sencillez de corazón, hermanos, de humildad, hermanos, para llegar hacia el trono y decir: sí, Señor, tú conoces mi causa. Juzga tú, Señor, justamente. Pero los que no se humillan, hermanos, es delicado, muy delicado, porque mire a quién tenemos. El punto principal es ese, que tenemos. Se sentó en el trono de la majestad, autoridad suprema, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Eso es con relación a este versículo primero que hemos visto acá. El viejo sistema entonces ha sido reemplazado ahora por el absoluto, por el eterno y perfecto sacerdocio de Cristo. Alabado sea su nombre, hermanos. Qué lindo esto de veras, hermanos. Vamos a ver el versículo 2 ahora aquí. Sigamos leyendo entonces. Dice: ministro del santuario, dice. Ahí quedémonos, nada más. Ministro del santuario. El ministerio entonces, hermanos, en el verdadero santuario, no como el de los sacerdotes levitas, que era terrenal, un santuario terrenal. Aquí no, estamos hablando del verdadero santuario. No de la tierra, sino del tercer cielo, y a la diestra del Padre. Ahí entonces, ministro del santuario. Sigamos más adelante. Ahora, hermanos, con relación, por ejemplo, hablando del sacerdocio, ahora vamos a ver otro asunto que es, por ejemplo, la intercesión sacerdotal. Leamos Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 17. Vamos a hablar ahora de la intercesión sacerdotal. Usted sabe que todo este capítulo de 26 versículos, no lo vamos a leer todo, solo les voy a hacer algunos resúmenes acá. Pero este capítulo habla de la glorificación, de la protección, habla de la unidad y también el deseo de Él de darse a conocer. La unidad en gloria también habla de esto acá. Por ejemplo, del versículo 1 al 5 habla de esa oración personal del Señor Jesucristo cuando estuvo acá en la tierra. De eso habla del versículo 1 al 5. Del versículo 6 al 19, pero específicamente del 15 al 19, Él aquí está haciendo esa intercesión por sus discípulos, los que ya Él había llamado. Y por ejemplo, del versículo 20 al 26, pero específicamente 20 y 21, está Él
intercediendo por los creyentes, por los que habían de creer en Él. Ese fue el ejercicio sacerdotal que hizo Él acá en la tierra. Pero ahora está allá, en el tercer cielo, a la diestra del trono, el verdadero santuario. Vayamos al libro nuevamente de los Hebreos, o carta a los Hebreos, en el capítulo 7 ahora, hablando de la intercesión sacerdotal, que lo practicó Él acá, según ese capítulo que leímos de Juan. Ahora Hebreos capítulo 7, versículo 23 al 25, dice así: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ahí dejemos en el versículo 26 nada más. Acá lo que estamos viendo es ahora el sacerdocio inmutable, es decir, que no cambia y que no puede ser cambiado nunca, hermanos. Entonces sí, ¿verdad? Tenemos. El punto principal es ese, que tenemos presente, ¿no? Y así será siempre. Tendremos siempre un sacerdote presente. Lindo esto, hermanos. Leamos el versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Aquí es un ejemplo de conducta, cosa que también lo podemos nosotros ver muy bien y tratar de imitar esto. Hablando de sacerdocio y de tipos de conducta. Ahora, hermanos, vamos a ver, por ejemplo, hablando del sacerdocio siempre y su ministerio sacerdotal, vemos acá que es un sacerdocio entonces inmutable, hermanos, que no cambia ni puede ser cambiado, hermanos amados. Y por último, continuamos con este ministerio sacerdotal del Señor y vamos a ver acá, por ejemplo, la obra presente de Cristo sobre la tierra en su ejercicio sacerdotal. Por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18 y versículo 20, ¿qué dice, hermanos, ahí? Amén. ¿Verdad? Estamos hablando entonces de que Él habita y está con su iglesia, dentro de su iglesia. Él está ahí. Ahora, Evangelio según San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 10 y versículo 10. Dice así: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él es quien le da vida a su iglesia, hermanos amados. La obra presente de Cristo sobre la tierra. Aquí mismo en el capítulo 14, Evangelio según San Juan, capítulo 14, y el versículo es el 16. Vamos a ver. Dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Vean lo que el Señor, al llegar allá, ese ruego tan especial, hermanos: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros, y dice, siempre.
hablando acá del Paracletos, o sea, del Espíritu Santo. Él es quien le da vida a su iglesia, Él habita en su iglesia, y Él es el que rogó al Padre entonces para que enviara al Consolador, para que esté con su iglesia y dentro de los que han nacido de nuevo, dentro de los cristianos. Esta es una dicha grande, hermanos, y que cada uno de los creyentes no debemos de olvidar. El Espíritu Santo está dentro de los creyentes. Hemos sido sellados. Así que habiendo oído el Evangelio de verdad, dice, ¿verdad? Y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo, dice. Está en las reuniones, está dentro de nosotros, hermanos. Por eso, qué lástima, hermanos, cuando aún como creyentes mentimos, ¿verdad? Mentimos, hermanos. O cuando usted se presenta ante el cuerpo de ancianos y no confiesa su pecado tal como es delicadísimo, hermanos. No podemos obtener así una restauración total. No se puede, hermanos. No nos podemos esconder de Dios, no podemos ocultar nada delante de Él, no podemos. El Espíritu Santo, ahí va, miren. Ustedes venían para acá, ahí venía el Espíritu Santo, ahí dentro de usted. Ahí está. Está en la reunión, en la asamblea, ahí está el Espíritu Santo dentro de usted, ahí está. Va a su trabajo usted, ahí va con usted. Le rogaron al Padre que enviara al Consolador para que sellara a los creyentes y estuviera dentro de ellos. Y en las reuniones también está. ¿Se da cuenta? Y a veces, hermanos, hay actos en la propia asamblea con falta de reverencia, hermanos. Actos que de veras son vergonzosos, hermanos. Ahí está el Espíritu Santo. Se contristan, o sea, se le causa una herida. Si usted va al baño, hay jóvenes aquí. ¿Dónde están los jóvenes? Cuando van al baño, ¿qué hacen ahí? Ahí está el Espíritu Santo. Ahí está. Cuando usted usa las redes sociales, el internet y todo, ¿qué ve ahí usted? ¿Me escuchan? Ahí está el Espíritu Santo. Porque el gran sacerdote rogó al Padre que viniera, que lo enviara. Mire qué trabajo maravilloso ustedes. Rogó al Padre para que enviara al Consolador, para que esté con nosotros, llamado a estar junto a. Bueno, ahora pasemos aquí mismo al Evangelio según San 14, aquí San Juan 14, donde estamos, Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 13 y 14, y dice así: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dice acá. Atiende las peticiones entonces de su iglesia, hermanos. Primera carta del apóstol Juan. Hay un paralelo acá que se los voy a leer, usted ya lo sabe, pero leámoslo. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 13. Versículo 14 y 15. Dice así: y estas cosas, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Se da cuenta? Interesantísimo. Atiende las peticiones de su iglesia.
Hermano, yo no sé a qué horas se ha levantado usted para orar. Algo que apremia, una enfermedad tal vez de un familiar, hermano. O que lo van a llamar a usted para que vaya a las horas de la noche. Con la experiencia que tiene nuestro hermano Roberto de ser anciano ya por muchos años, él sabe de lo que yo estoy hablando ahorita. A 10 horas de la noche a veces los llaman y van. Y como tenemos, ¿verdad? Y está sentado a la diestra de la majestad de los cielos, allá en el trono celestial, ahí está Él intercediendo, hermanos, siempre. ¿Se da cuenta? En cambio, a veces nosotros, si nos llaman a una hora que no sea cómoda, nos molestamos, pero Él no, hermanos, Él no. Carta a los Romanos, entonces, vamos, carta a los Romanos en el capítulo 8, versículo 33 al 39, dice así: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Recuerdan ustedes cómo llegaban ahí a pedir permiso para causarle molestias a Job? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Sigue diciendo: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahora que hemos meditado la carta a los Hebreos en esos 2 versículos del capítulo 8 y el capítulo 7, con 2 o 3 versículos, ahora entiende usted esto. El que aún está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Ahora lo entiende mejor? Porque el punto principal es ese, que tenemos. Y se sentó a la diestra de la majestad de los cielos. Ahí está, ¿da cuenta? Sigue diciendo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Dice tribulación, tribulación que es tilipses, apretura, estrechez, algo, un momento incómodo que usted pase, tribulación. Pero si usted clama, ahí está el sacerdote. Dice, o angustia, dice. Ustedes saben de lo que yo les estoy hablando. O persecución, dice, ¿ve? No solo a los discípulos, no solo a los señores, ahora, actualmente hay mucha persecución en ministros del Señor. O hambre, dice, ¿ve? O desnudez, o peligro, o espada, dice, ¿ve? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas cosas somos más que vencedores, dice, por medio de aquel que nos amó. Vencedores. Está hablando de una palabra compuesta, upernicao, que es sobre y por encima de. Ustedes y yo somos conquistadores. Gloria al Señor. Y no, esto no se trata de un lenguaje arrogante, sino un lenguaje de confianza, porque tenemos un sacerdote que intercede por nosotros, hermanos, y le guarda. Y no solo a usted, no solo a mí, sino a los nuestros también, a los suyos. Sigue diciendo el 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, dice, cuando alguien duerme, esto para él es necesario, porque es lo que él usa para trasladarlo a su presencia. Hay un grupo que no va a haber muerte física. Esos son los que estén vivos cuando él venga por su iglesia. Pero dice, mire, ni la muerte, ni la vida, dice, ¿cuántas situaciones le causa a usted estar aquí viviendo sobre la faz de la tierra? ¿Cuántos problemas? ¿Cuántas situaciones adversas? Pero ni esos nos separarán, ni ángeles, mire. Se refiere a todo aquel ejército de ángeles caídos. Ni ellos pueden, ni principados, dice. Dentro de un ejército hay principados, o sea, los primeros entre los malos. Ni ellos pueden separarnos, ni potestades, dice, ¿ve?
habla de ejércitos celestiales caídos. A eso se refiere cuando dice ni potestades, ni lo presente. ¿Qué está pasando usted ahorita, hermano? ¿Cuál es su adversidad ahorita? ¿Cuál es la suya? Ni eso nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni lo presente, ni lo porvenir, dice. Que eso no sabemos, hermanos. Que lucha pueda venir, no lo sabemos. Pero ni eso que está tramando aquel que les conté, que el Señor lo reprenda, no podrá contra nosotros. Y sigue diciendo, ni lo alto, mira, todas las regiones celestes de maldad, lo que hay ahí, ni lo profundo, o sea, tinieblas, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, hermanos. Entonces, la iglesia goza entonces de protección divina, hermanos. Su muerte, su resurrección, su ascensión y su sacerdocio, hermanos. De eso goza definitivamente la iglesia, hermanos amados. Que el Señor los bendiga grandemente con esta palabra, hermanos. Y si usted pues se lleva el folletito, trate de meditarlo. No lo deje ahí abandonado. Medítelo. Y la palabra de Dios siempre es de grande bendición para nosotros. Que Él la bendiga grandemente en cada corazón.